Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenas noches. Estamos reunidos un Shabbat más, compartiendo la porción de esta semana. Y en esta semana nos corresponde estudiar la Parashá Bo. Y Bo en hebreo es una forma de el Eterno decir ven. Se traduce también como ir, pero lo más apropiado es ven. ¿Por qué? Porque el Eterno le está diciendo a Moisés, ven para que hagas algo que te voy a mandar. Entonces, esta porción es muy importante, hermanos, porque esta porción nos habla de las últimas tres plagas: la plaga de la langosta, la plaga de la oscuridad y la plaga que termina con los primogénitos. Vamos a aprender sobre que el faraón cede y permite salir al pueblo, pero lo más importante es que en esta porción se da la ordenanza de lo que es el Pesach, el Corbán Pesach. Entonces, como siempre, aprendemos cuántos mandamientos tiene cada porción, y esta porción tiene 20 preceptos y 9 de ellos rigen en el día de hoy. Esos que rigen para nosotros, que todavía están vigentes, son deshacerse del hametz, o sea, todo lo que tiene que ver con levadura en la casa durante el tiempo de Pesach. No debe hallarse levadura en nuestros hogares. Y no lo vamos a ver hoy, pero es importante que recordemos que cuando se habla de levadura, no se está solamente hablando de la levadura física, sino también de la levadura espiritual. Segundo, que debemos comer matzah, el pan sin levadura, que no tengamos hametz y deshacernos de él, no comer nada que tenga levadura en este tiempo, que no se vea nada de hametz en nuestras casas, pero tampoco en el carro, en nada que tenga que ver, o sea, con nosotros. Si usted tiene un negocio, tampoco puede haber hametz en el negocio, ni tampoco en el carro. O sea, tenemos que ser cuidadosos y limpiar todo lo que sea posesión nuestra. También otro precepto es relatar la salida de Egipto. Recordemos que es un mandamiento que debemos enseñarle a nuestros hijos. Redimir el primogénito del burro y desnucar el primogénito del burro que no sea redimido. Entonces, a modo de recordatorio, la semana pasada vimos 7 de las 10 plagas y hablamos en la parashá anterior de cómo Moisés y Aarón comenzaron el proceso de hacer el nombre del Eterno conocido. El Eterno de Israel iba ahora a ser conocido no solamente por el pueblo de Israel, sino también por Egipto y las naciones que estaban alrededor. Éxodo 5:2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Adonai para que oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Adonai, ni dejaré ir a Israel. Entonces, en esta porción de la Torá, el faraón se encontrará de frente con el Eterno y le obedecerá. Y también en esta porción vamos a ver la lucha continua de Moisés y Aarón para que el faraón libere al pueblo de Israel y puedan ir al desierto a adorar a Hashem. Esta parashá Bo es la transición del pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad. Y también esta parashá muestra y explica las últimas 3 plagas que caen sobre Egipto. A modo de recordatorio, recordemos que en la porción anterior vimos la plaga de la sangre, vimos las ranas, vimos piojos, vimos plagas de otro tipo de insectos, o vamos a decir fieras o alimañas. Vimos la peste, la sarna y el granizo, y hoy vamos a ver 3 más. Entonces, el Eterno le dice a Moisés, ve a ver al faraón, porque le he endurecido el corazón a él y a sus siervos, para que pueda demostrar
entre ellos estas señales mías, para que le cuentes a tu hijo y a tu nieto lo que hice a Egipto y las señales que mostré entre ellos, y para que todos sepan que yo soy el Señor. Entonces, el proceso del endurecimiento del corazón, y de esto hablamos un poco la semana pasada, no estamos diciendo aquí, ni es lo que enseña la Escritura, que el Eterno le quita el libre albedrío al faraón. No, el Eterno no toca el libre albedrío del ser humano. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Simplemente el Eterno permitió que lo que ya había en el corazón del faraón se enfatizara. Entonces, a través de las plagas, el corazón de él, en vez de ceder, se endurecía. Entonces, ¿cuáles eran los dos propósitos fundamentales de que el Eterno permitiera el endurecimiento del corazón del faraón? Primero, que el faraón y sus siervos tuvieran la oportunidad de conocer cada vez más el poder del Eterno, y que los hijos del Eterno tuvieran confianza en saber quién es su protector, quién era que peleaba por ellos. ¿Por qué? Porque en el segundo Éxodo, que también hablamos de eso la semana pasada, veremos tantas señales y juicios debido a que el corazón del mundo y el corazón de los hijos del Eterno se ha endurecido hasta tal punto que es casi imposible para muchos reconocer cuáles son los comportamientos eh, indebidos, comportamientos que están fuera totalmente de la Torá. Hermanos, es preocupante ver cómo la separación entre lo santo y lo profano no existe ya en la vida cotidiana. Escuchar a muchos que dicen ser creyentes, que defienden, hermanos, a personas corruptas. Ya nadie levanta la voz para defender a los indefensos. Vemos que se violan los principios de la ética, la justicia, sin el menor temor. No hay temor ya para el Eterno. Y vivir sin culpa por la injusticia causada a los demás es algo que es nuestro diario vivir. Todo esto debe causarnos asombro y llevarnos a pensar muy seriamente que el juicio de la casa será tan importante y tan fuerte como lo fue anunciado por el Eterno para el fin de los tiempos en el libro de Jeremías. El profeta Jeremías anunció: en aquel tiempo, dice Adonai, quitarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Jehudá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los Coanim, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Los extenderán expuestos al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a los que amaron, sirvieron, buscaron y adoraron. Los huesos no se recogerán ni se volverán a enterrar, sino que se dejarán tirados en el suelo como estiércol. Todos los supervivientes de esta malvada familia que permanezcan donde quiera que los he llevado, preferirán la muerte a la vida, dice Adonai Sabaoth. Les dirás que el Señor dice: si una persona se cae, no se vuelve a levantar. Si alguien se descarría, no se vuelve. ¿Por qué siguen descarriando estas personas? ¿Por qué es tan persistente su retroceso? Se aferran al engaño y se niegan a regresar. Escuché atentamente, pero no decían nada bien. Nadie se arrepiente de su maldad diciendo: ¿qué he hecho? Cada uno huye en su propia dirección, como un caballo que se lanza de cabeza a la batalla. Las cigüeñas en el cielo conocen sus estaciones, palomas, golondrinas y grullas sus tiempos de migración, pero mi pueblo no conoce los decretos de Adonai. ¿Cómo puedes decir somos sabios? La Torá de Adonai está con nosotros, cuando en realidad la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en mentira. Y sigue diciendo, hermanos,
Los sabios son avergonzados, alarmados y atrapados. Han rechazado la palabra de Adonai. Entonces, ¿qué sabiduría tienen? Por tanto, daré sus mujeres a otros y sus campos a los que se apoderan de ellos. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, todos son codiciosos de ganancias. Tanto los profetas como los coanín, o sea, los sacerdotes, practican el fraude. Vendan la herida de la hija de mi pueblo, pero solo superficialmente diciendo, hay shalom perfecto, cuando no hay shalom. Deberían avergonzarse con sus abominaciones, pero no se avergüenzan en absoluto. No saben cómo sonrojarse. Así que cuando otros caigan, ellos también caerán. Cuando yo los castigue, tropezarán, dice Adonai. Entonces, es lamentable, hermanos, que estas palabras de Jeremías, este profeta, la estamos viendo en el día de hoy. Sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Eterno. Y en el primer Éxodo, la Torá no había sido entregada al pueblo. Se le había dado instrucciones que venían desde Adán, pero la Torá todavía no había sido entregada. Pero hoy tenemos la Torá. Hoy tenemos acceso a la palabra del Eterno y lo sabemos. Y muchos de nosotros ya hemos tenido un tiempo estudiando y somos responsables de lo que aprendemos. Estamos en el tiempo del fin. La protección del Todopoderoso, o sea, del Eterno, vendrá sobre todos los que con un corazón circuncidados y llenos del espíritu de santidad guarden con temor y temblor el mandamiento del Eterno. Y de la manera en que Israel fue mantenido en Egipto, las plagas del fin no tocarán nuestras vidas. Si tenemos, como aprenderemos en esta parashá, el sello del Eterno en nuestras frentes y manos. En los versículos del 3 al 6, se le dice a Faraón la llegada de dos plagas más. Plaga de la langosta y la plaga de las tinieblas. Y estas dos plagas tienen algo en común. ¿Sabe qué es? La oscuridad. Esa oscuridad que cayó sobre el pueblo de Egipto y sus habitantes, tanto física como espiritualmente. Esto nos muestra cómo el corazón del faraón estaba cada vez más endurecido, pero también nos muestra la condición de confusión espiritual y debilidad que ya estaba formada en su carácter. Esto puede parecer contradictorio, pero el endurecimiento fue permitido por el Eterno. Primero, para demostrar su poder, poner su nombre por encima del nombre de todos los dioses paganos conocidos en Egipto, como comenzamos a ver en la porción anterior. Y segundo, para mostrar el mal que estaba en lo profundo del corazón del faraón. Su confusión fue causada no por poder controlar lo que estaba sucediendo y la fuerza y la grandeza de los supuestos Elohim, ¿verdad? A quienes ellos conocían. Entonces, estos signos tenían dos objetivos principales. Primero, mostrando al egipcio su poder, era obvio que los egipcios, su nación, estaba siendo azotada. Ellos estaban viendo cómo un instrumento de castigo o disciplina estaba moviéndose en medio de ellos a través de las plagas, mientras que los hijos de Israel permanecían ilesos. Segundo, dar testimonio para las futuras generaciones de los hijos de Israel. Esta sería la historia que los israelitas contarían a sus descendientes de generación en generación. Y esto también nos trae una enseñanza a cada uno de nosotros, porque esto que el Eterno está haciendo es para que el israelita diera testimonio de lo que el Eterno había hecho en medio de ellos al sacarlos de Egipto. Estamos nosotros dando testimonio de cómo el Eterno nos sacó del Egipto del mundo, de la Babilonia del mundo, y nos trajo a su pueblo. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Y ese testimonio debemos compartirlo para que las personas entiendan
que al Elohim que nosotros le servimos no es un Elohim de barro, ni de madera, ni hecho por ninguno de nosotros, sino que nosotros le servimos al Dios vivo. Y eso era lo que el Eterno estaba pidiendo al pueblo de Israel, que debía transmitir a las generaciones futuras como una ordenanza eterna, o sea, para siempre, el contar a sus hijos y nietos de generación en generación lo que el Eterno había hecho y cómo los había sacado de Egipto con portentos y señales. Entonces, si vemos que es lo que el Eterno pide, debemos obedecer. Una historia, o sea, esta historia no debe ser olvidada, porque como vemos, es un mandamiento que debe ser transmitida a las futuras generaciones como una ordenanza para siempre. Sería una prueba incontestable de que ellos son el pueblo, o sea, somos nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, parte del pueblo del Eterno. Y es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como padres de enseñar la palabra y esta historia a nuestros hijos. Deuteronomio 6, del 6 al 9, que es parte del Shema, dice, y estas palabras, o sea, ¿cuáles palabras? Vayamos atrás, al capítulo 5, las 10 palabras, lo que conocemos como los 10 mandamientos, estarán en tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa. El corazón, ya hemos aprendido, y el pastor Luis posteó algo muy hermoso sobre qué es el corazón en hebreo. Está conectado con nuestra mente, corazón, pensamiento. Entonces dice, y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes, o sea, la mesuzá que tenemos en la entrada de nuestra casa y en la entrada de nuestras habitaciones. Y en tus puertas. Cuando observamos esta ordenanza de colocar la mesuzá en los postes de nuestras puertas, cuando tenemos cuadros o escribimos con nuestra propia mano la palabra del Eterno en nuestras paredes, en nuestras casas, estamos cumpliendo esta ordenanza. Estamos declarando la bendición de Deuteronomio 28:6, que dice, bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. No es que la mesuzá es un amuleto. No. Lo que pasa es que la palabra dice que si nosotros ponemos esa palabra de bendición en la entrada de nuestra casa, nuestro hogar será bendito. Y es como si estuviéramos poniendo esa sangre que pusieron los israelitas en aquel Pesaj cuando estaban en Egipto. Pero ¿cuáles son esas palabras, verdad? Que el Shema nos instruye a enseñar a nuestros hijos. Están en el Deuteronomio también, capítulo 5, y son los 10 mandamientos, Serej Hadribrot, como se dice en hebreo. Y el versículo 6 de este mismo pasaje dice, estoy citando Deuteronomio 5, si me quieren seguir con sus Biblias, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, donde viviste como esclavos. El 7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No os hagáis una imagen tallada, ni ninguna representación de nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas que están debajo de la orilla. No se inclinarán ante ellos, ni les servirán. Porque yo, el Señor vuestro Dios, soy un Dios celoso, que castigo a los hijos por los pecados de los padres, también la tercera y cuarta generación de los que me odian,
pero mostrando gracia a la milésima generación de los que me aman y obedecen mis mandamientos. Y esto es importante, hermanos, porque no vaya usted a pensar que cuando el Eterno está diciendo que Él visita la maldad de la tercera y la cuarta generación, es que Él quiere que la gente se pierda. No, no. Y esto yo lo aprendí en esta semana y es tan hermoso ver el amor del Eterno. Es que Él visita a cada uno de nosotros. Y así como Él nos visitó a nosotros y escuchamos su voz y regresamos, Él lo hará con nuestros hijos. Él los visitará uno por uno. Y así lo hará con nuestros nietos. Y ellos podrán ejercer su libre albedrío y decir, sí te sigo, quiero ser parte del pueblo. Pero a pesar de eso, es nuestra responsabilidad enseñarles la palabra. Dice el versículo 10, confirmando lo que les estoy diciendo, pero mostrando gracia a la milésima generación de los que me aman y obedecen mis mandamientos. O sea, Él no solamente visita a la tercera y cuarta generación nuestra, de aquellos que le amamos, dice que Él visitará la milésima generación del que le ama, del que le obedece. No malgastes el nombre de Adonai tu Dios, porque Adonai no dejará sin castigo a alguien que haga mal uso de su nombre. No es que no pronunciemos su nombre, hermanos, es que no lo hagamos de manera irresponsable. Es que no digamos que somos sus hijos y maltratemos a un hermano. No digamos que yo soy hija del Eterno y estoy haciendo cosas indebidas porque estoy manchando su nombre. Sigue diciendo, guarda el día de Shabbat para consagrarlo como santo, porque el Señor tu Dios te ordenó que hicieras. Tienes 6 días para trabajar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para el Señor tu Dios. En ella no harás trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclava, ni tu esclavo, ni tu buey, ni ninguno de tus ganados, ni el extranjero que está contigo. Acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano dura y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de Shabbat. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ordenó que hicieras para que vivas mucho tiempo y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no des falsas pruebas contra tu prójimo. Lo que le estaba hablando a la hermana antes de iniciar la clase. El Eterno tenga misericordia de aquellos que difaman, de aquellos que dañan, de aquellos que hacen la shonjara. Y sigue diciendo la palabra, no codicies a la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su esclava, ni su esclavo, ni su buey, nada que sea de tu prójimo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Eterno a cada uno de nosotros da su porción. Si el Eterno bendice a un hermano, debemos sentirnos felices, como si esa bendición que el hermano está recibiendo fuera para nosotros. La plaga de la langosta fue un ataque directo del Eterno al dios Anubis, deidad pagana de los campos y símbolo de la riqueza y prosperidad en la economía de Egipto. La plaga de la langosta también atacó al dios Isis, protector contra la langosta y Set, protector de la cosecha. Cuando la plaga de langosta llega a Egipto, es como un ejército que devora todo a su paso. Y podemos ver una gran similitud con lo que sucedió y fue anunciado a Israel por el profeta Joel en el libro de Joel, capítulo 1, versículos del 1 al 20. Y es impresionante cómo en el libro de Joel el Eterno llama a las langostas su Heli Hagadol. Eso es en español, su ejército.
Lo repito, en hebreo, Eli Agadol, su ejército. Y una vez más, el poder del faraón queda anulado con el poder y la grandeza de nuestro Adonai, creador de los cielos y la tierra, y que una vez más demuestra su gran poder. El faraón, ante la gran devastación, envía a buscar a Moisés y le pide a Moisés que por favor interceda frente al Eterno para que él quite la plaga de su país. Moisés intercede una vez más y el Eterno quita la plaga del pueblo de Egipto, pero no dejó salir al pueblo una vez más. O sea, él seguía jugando con el Eterno. Entonces el Eterno le dice a Moisés que extienda su mano al cielo para que haya oscuridad sobre Egipto y que esta oscuridad fuera palpable. Y esta plaga inmovilizó la ciudad durante 3 días. Y es importante que entendamos el significado de esta plaga, porque se vuelve más importante, mucho más real para nosotros cuando leemos Deuteronomio 28, del 28 al 29. Y permítanme que no lo cité, pero lo voy a buscar. Deuteronomio. Si me quieren acompañar con sus Biblias, por favor, capítulo 28, del 28 al 29. Vamos a ver lo que dice allí. Dice, dice, el Eterno te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Esta plaga no solo trae oscuridad física, sino que trae oscuridad espiritual, confusión de mente, opresión, y nada de lo que se hace prosperará. Esta oscuridad que cubrió Egipto no fue solo la ausencia de luz. Incluso si se encendía o se trataba de encender fuego durante estos 3 días, el fuego no emitía luz. Hermanos, por eso yo les decía la semana pasada, si en algún momento realmente nos hemos puesto como a pensar, a profundizar, a meditar en lo que está diciendo la escritura, que fue esta plaga. Sinceramente, de verdad, yo no logro en mi mente entender bien, o sea, lo fuerte que fue esta plaga de la oscuridad. Y es importante recordar que en la creación, la luz del primer día no era la luz natural que envuelve la tierra desde el sol, la luna y las estrellas. No, amados. Es una luz sobrenatural que en ese momento no solo acompañaba al pueblo de Israel. Nadie vio a su prójimo y nadie se levantó de su lugar durante 3 días, además de que todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Las tinieblas reinaban entre los egipcios, pero la luz de la presencia de Adonai estaba con sus hijos Israel. Esa luz de Adonai es la luz del primer día. La luz del primer día que habla la escritura es Yeshua. Es esa luz que separa lo bueno de lo malo. Las tinieblas reinaban entre los egipcios, pero la luz de esa presencia del Eterno estaba con Israel. La densa oscuridad es la ausencia absoluta de la presencia del Eterno. Job 10:21 dice, antes de irme, para no volver jamás a la tierra de las tinieblas y de la sombra de la muerte, tierra de tinieblas tenebrosa, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Por eso fue su promesa en el Salmo 23:4 que dice,
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El que camina con el Eterno está caminando en luz. ¿Por qué usted cree que Yeshua nos dice que nosotros tenemos que ser luz para las naciones? Porque su luz tiene que estar en cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2:9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz asombrosa. Proverbios 20:20 dice, cualquiera que maldiga a su padre o a su madre, su lámpara se apagará en tinieblas. Entonces esta plaga de las tinieblas llegó sin aviso al faraón. El Eterno instruyó a Moisés a levantar sus manos al cielo y las tinieblas llegaron a Egipto. La plaga de la oscuridad fue un ataque directo a Ra, Amón Ra, el dios sol. El dios sol es como cualquiera de esos falsos dioses, una abominación para el Eterno. No podemos adorar los astros. En Salmo 105, 26 al 28 dice, se menciona que el Eterno envió tinieblas a Egipto debido a el endurecimiento de su corazón, porque desafiaban su palabra. Y una vez más, el faraón no está de acuerdo con Moisés y se niega a dejar ir al pueblo de Israel. ¿Puede un ser humano, y esto es una pregunta sincera que estoy haciendo, ¿puede realmente un ser humano engañar al Eterno? Para nada, amados. Todo era parte del endurecimiento del corazón del Eterno. De ese endurecimiento que el Eterno permitió en el corazón del faraón, y todo era parte de su propósito. El Eterno lee nuestros pensamientos, nuestro corazón, Él lo ve. Y Él sabe todo, aún antes de que suceda. Es imposible que uno de nosotros lo pueda engañar. ¿Por qué? Porque hasta aquello, miren hermanos, hay cosas que quizás hemos olvidado, no por maldad, pero ¿no le ha sucedido que hay cosas que ya usted olvidó y un día el Eterno le hace acuerdo y usted dice, ¡ah! Padre, yo no me acordaba que yo había dicho eso. Y usted no está obrando con maldad. Realmente olvidamos. Pero hasta eso que está, mire, escondido allá en el fondo, Él lo ve. Por eso siempre que sea nuestra oración, Padre, escudriñame. Y si hay algo en mi corazón que yo he olvidado y debo arrepentirme, Padre, sácalo a la luz para que yo te pida perdón, porque Él todo lo ve. Estas plagas tienen un mensaje importante para el pueblo de Israel hoy. La Escritura dice en Eclesiastés 1:9, lo que ha sido es lo que será. Lo que se ha hecho es lo que se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Y la plaga de las langostas se anuncia una vez más en el libro de Apocalipsis 9, del 1 al 12, y en el versículo 4. Esta plaga lastimará y dañará a cualquiera que no tenga el sello del Eterno en su frente. Y no sé si ustedes recuerdan que la semana pasada yo lo mencioné así por encimita y les dije que le íbamos a hablar de eso un poco más adelante en esta porción. ¿Cuál es ese sello? Las langostas en el segundo Éxodo, Apocalipsis 9 del 1 al 4 dice, el quinto ángel tocó su chofar y vi una estrella que había caído del cielo sobre la tierra y se le dio la llave del pozo que conducía al abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo salía humo como el humo de un gran horno. El sol se oscureció y también el cielo por el humo del pozo. Entonces del humo cayeron sobre la tierra las langostas y se les dio un poder como el que tenían los escorpiones en la tierra.
Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni la planta verde, ni ningún árbol, sino al pueblo que no tenía el sello de Dios en la frente. O sea, estas langostas no podrían dañar a los hijos sellados del Eterno por él para su protección. Y en esta parashá encontramos estas palabras. Éxodo 13:7 dice: se comerán panes sin levadura durante 7 días, y no se verá entre ustedes nada con levadura, ni levadura en todo su territorio. Y se lo dirás a tus hijos aquel día diciendo: esto se ha hecho a causa de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Fíjese aquí ahora. Y será como una señal en tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la Torá del Eterno esté en tu boca, porque con mano fuerte el Eterno lo sacó de Egipto. La salida de Egipto es precedida por Pesach, la redención del Cordero, y por los panes sin levadura, que representa la separación entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo indigno. Quitar la levadura del pan es quitar el pecado de nuestra vida y establecer un principio de santidad que nos permita estar bajo la protección del Eterno y la separación, o sea, la santidad. Porque muchas veces hablamos de kadosh, pero ser kadosh, o sea, ser santos, es ser separados. Ya nosotros no somos parte del mundo ni de las cosas del mundo. Entonces dice que el Eterno coloque entonces en nuestra frente un sello. Y la función principal de una marca, un sello, es distinguir una cosa, un objeto, una persona de otra. La marca indica un origen, personaliza, separa algo de los demás. Y la Escritura explica que el pueblo del Eterno tiene 3 marcas importantes. Primera, el pacto hecho con Abraham y sus descendientes para ser el pueblo del Eterno, que está sellado con la circuncisión física en el varón, que le recordaría al pueblo que están separados por Hashem, pero también lo espiritual, la circuncisión del corazón. Amado, y esto va dirigido al varón, de nada te sirve circuncidarte si tu corazón no está circuncidado. Cuando tenga un momento, lea Génesis capítulo 17 y Deuteronomio 36. Ese sí lo voy a citar. Dice: el Señor tu Dios circuncidará, tu corazón y los corazones de tu descendencia, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y vivas. Y miren esto ahora, porque muchas veces estamos leyendo la escritura y no nos percatamos de lo que está diciendo. Fíjense esto: la celebración del Shabbat y la fiesta, de acuerdo a Éxodo 31:13 y Ezequiel 20:12 al 20, son un sello. El Eterno dice que en los últimos días pondría su Torá dentro de ellos, o sea, de nosotros, y la escribiría en nuestros corazones, y Él sería nuestro Elohim y nosotros seríamos su pueblo. Esto que estamos haciendo hoy es un sello. Es una identificación de que nosotros somos parte del pueblo del Eterno. ¿Quiénes son las langostas en la escritura? De acuerdo con la enciclopedia Gesenius, la página 75, la palabra langosta hace referencia a la palabra Arvet, que también significa Nefilim, especialmente los anaquitas, descendientes de Caín. Recordemos que en el libro de Joel, los diferentes reinos que criaron a Israel fueron comparados con langostas. Joel 1:4 dice: lo que quedaba de la oruga se comía el saltón, y lo que quedaba del saltón se lo comía el revoltón, y la langosta se comió lo que quedaba del desorden. También en el libro de los jueces, los descendientes de Saúl, los madianitas y los amalequitas son identificados así. Miren lo que dice Jueces 6:5.
porque ellos y sus ganados subían y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así es como llegaron a la tierra para devastar. Así que hoy esta información tiene mucho sentido para nosotros. Puede que podamos pensar que la escritura está hablando de animales literales. En Éxodo sí, la plaga sí, pero también cuando la escritura habla de langosta, se está refiriendo a los enemigos de Israel que asolarían el mundo durante 5 meses, de acuerdo a Apocalipsis 9:5. Dice, y les fue dado no para matarlos, sino para atormentarlos 5 meses. Y su tormento era como el castigo de un escorpión cuando hiere a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no las hallarán. Y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante al de los caballos. Preste atención, hermano, al de los caballos preparados para la guerra. En las cabezas eran como coronas de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. El libro de Apocalipsis sigue exactamente el orden del fin expresado por Yeshua en Mateo 24. Y es interesante que en el apogeo de este juicio nos dice, Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre. ¿Cuál había sido la situación en los días de Noé? ¿Qué había en particular con lo que estamos estudiando hoy? Los Nefilín. En hebreo, Baal Nasim, que significa ídolos o demonios, y también se traduce como mujeres. Por lo tanto, Yeshua podría estar advirtiendo de la presencia de los Nefilín de vuelta a la tierra antes de su venida. En Apocalipsis continúa diciéndonos que el rey de las langostas es Abadón. Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Abadón también traduce como destrucción o perdición, pero como sucedió en Egipto, la destrucción no podrá tocar, hermanos, lo voy a repetir, no podrá tocar a los verdaderos hijos del Eterno sellados para protección. Hermanos y hermanas, ¿tenemos esas marcas visibles en nuestras vidas? ¿Somos realmente parte del pueblo de Israel? ¿El pequeño grupo separado y sellado por el Eterno? ¿Estamos tomando las medidas necesarias para salir realmente de Egipto y Babilonia y todas las naciones del mundo? Y caminar hacia las promesas que tenemos como pueblo del Eterno. La Torá nos hace libres, nos sella y nos separa. Y es importante aprenderlo, pero también vivirlo, amados. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra, no quedarnos siendo oidores. De nada nos vale, hermanos, venir y sentarnos aquí, compartir y hablar y la palabra y estudiar. No, tenemos que tomar la palabra y aplicarla en nuestras vidas y ayudar a nuestros hijos. Y estamos en un tiempo muy difícil porque hay demasiada distracción. Pero tenemos que enseñarla. Y si no lo estamos haciendo, empecemos hoy, porque el tiempo es corto. El Shabbat. ¿Cuál era la simbología del Shabbat en el templo? Vamos a ver un poco más atrás. Dice Éxodo 12:7. Tomarán la sangre y la pondrán en los portes de las puertas y el dintel de las casas y comerán. La mayoría de las culturas antiguas consideraban que las puertas eran lugares muy importantes para sus dioses. Usted no ve que en la puerta de la ciudad era que se hacían los juicios, se juzgaban, se sentaban y ahí a la vista de todos se trataban casos. Las puertas mismas generalmente estaban unidas a un personaje exaltado también. Por ejemplo, Forculus
un dios romano, era el dios doméstico de las puertas. Como la puerta era su santuario, allí era donde se le veneraba. La entrada era su reino y él específicamente protegía su integridad. O sea, de acuerdo, ¿verdad? A los romanos. Las puertas siempre eran grandes pasillos donde el dios era prominente y donde su representante, generalmente el rey, servía como su embajador. La entrada era el reino sagrado desde lo exterior hacia el interior. Por lo tanto, pasar el umbral significaba pasar de un dominio a otro, lo que elevaba el estado de un dios sobre otro. Además, la entrada era un lugar de protección, un refugio, asilo provisto por la deidad. Por eso, la inscripción en las puertas que nos manda el Eterno, que ahora lo hacemos con la Mesuzá, atestiguaban la sacralidad, la santidad del lugar, la ratificación de las obligaciones del pacto que nosotros como pueblo de Israel tenemos con el Eterno, porque dentro de la Mesuzá están los 10 mandamientos como recordatorio de que nosotros somos parte del pueblo y los obedecemos. En la entrada, la unión de dos con una comida de convenio. Como resultado de esta unión, ¿por qué usted cree que se sacrificaba el cordero ahí en la entrada? Porque usted cree que más adelante, cuando lo veamos, el esclavo, cuando decidía quedarse con su amo, la oreja se le perforaba en la entrada. Por lo que estamos viendo, por lo que estamos aprendiendo, profundizando, porque ya hay algunos de estos conceptos que lo habíamos visto. Entonces, de ahora en adelante, tal vez no sea sorprendente que a Israel se le haya ordenado que también dedicara sus puertas al Elohim vivo. La puerta del tabernáculo que descendió del pilar de la nube cuando Moisés se encontró con el Eterno. ¿Dónde se santificó Aarón con sus hijos? Que también lo vamos a ver más adelante, en la entrada del tabernáculo. Entonces, la declaración del Shema, escucha Israel, oye Israel, fue el testimonio de que la nación estaba asumiendo el yugo del reino de los cielos. Por eso Yeshua decía que su yugo era ligero y fácil de llevar. El Shema se convirtió literalmente en la inscripción de los postes de sus puertas, o sea, la Mesuzá, con el nombre del Eterno, el Shaddai, como confirmación. Porque si usted se fija en una Mesuzá, casi siempre tiene la letra Shin, que para nosotros es una W, y en otros países se le dice W, o en inglés W, o W, que representa el Shaddai. La entrada a las casas de Israel en Egipto fue donde se aplicó la sangre. Y miren algo más hermoso. Cuando se aplica la sangre, forma la letra Hey, que combinada con la Yod es vida. Este patrón se extendió al altar en el templo de Jerusalén, donde se aplicó la sangre al altar que estaba frente a la entrada de la gran puerta. Entonces, hemos visto también que habían 3 altares cuando los hijos de Israel se encontraban en Egipto, en donde se colocó la sangre. Los 2 marcos de la puerta y el dintel. Pero hay un rabino llamado Ismael que agregó un cuarto, que identificó como el umbral, una palabra que proviene de la palabra raíz para dintel. Entonces, él comparó estos 4 altares al gran altar en el templo, en el cual había 4 esquinas y 4 cuernos. El Eterno no hace nada al azar, hermanos. Nada. La sangre fue, por lo tanto, aplicada en el altar antes de que los sacerdotes ascendieran los 2 escalones y entraran en el ulán, o sea, en el pórtico. Ascendían 12 pasos y entraban en la gran puerta, lo cual significaba un cambio en el estado, porque hemos aprendido que había una transición cuando se cruzaba una puerta. Y los sabios lo compararon con cruzar el Yamsó,
o sea, el Mar Rojo, al dejar un nivel inferior de santidad en Egipto y ascender al desierto y al monte Sinaí. Lo mismo era cierto cuando Israel cruzó el río Jordán en la tierra bajo el liderazgo de Josué. ¿Qué sucedió allí? Se hizo un pacto con el pueblo, se estableció los decretos de la Torá. Tomó una piedra grande y la colocó debajo del marco de la puerta que estaba en la entrada del santuario. La piedra fue testigo de todas las palabras que el Eterno había hablado. Y el testigo era la inscripción en la entrada. El Shema, o Shema, mejor dicho, en el dintel de la puerta, servía como testigo de las obligaciones del pacto de Dios con la casa en la que están inscritos. O sea, si usted tiene su mesuzá puesta, esa mesuzá es un testigo del pacto del Eterno con nosotros y nuestra obligación con él como pueblo. Y en el templo, los dos pilares de bronce cumplían esta misma función. Se asentaron a la entrada del ulán y se apoyaban en el dintel del pórtico. La columna en el norte se llamaba Boaz, que significa llegar a la fortaleza, mientras que la del sur, Yahim se llamaba, lo cual significaba una base que proporciona apoyo. Y eran las inscripciones en los postes de la puerta del templo. Estos pilares significaron el establecimiento de la casa del Eterno para siempre. Los dos pilares se alzaban como la transición a través de la entrada y el punto de pivote entre dos mundos, este mundo y el mundo por venir. Y ellos literalmente se pararon entre el pórtico y el altar como un testimonio de la consagración, del servicio, la aceptación de las ofrendas y donde se recibía la instrucción del Eterno. Y en última instancia, representaban una transición entre lo santo y lo profano, entre lo sagrado y lo común, y entre lo limpio y lo inmundo. Entonces, vemos cómo en esta porción se anunció la octava plaga, las langostas. Faraón, persuadido por sus siervos, acepta dejar ir al pueblo, pero únicamente los varones y los niños. Moisés le dice que no, que todos tienen que salir y son expulsados una vez más de la presencia del Eterno. Entonces viene la langosta y causa grandes estragos, pero recordemos que ya Egipto estaba prácticamente destruido por las plagas anteriores. El faraón ruega a Moisés que retire la langosta y que ore al Eterno para que perdone su pecado al menos esta vez. Moisés ora al Eterno y las langostas son retiradas. Sin embargo, una vez más, el faraón no deja ir al pueblo. Entonces ahí es cuando el Eterno trae la próxima plaga, las tinieblas que ya vimos. 3 días de total oscuridad. Y Moisés indica que ni una pezuña quedaría, pues no saben que les pedirán Hashem de sacrificio. El faraón los expulsa de su presencia, advirtiendo a Moisés que no vería más su rostro. El Eterno entonces anuncia la muerte de los primogénitos, desde el primogénito del faraón hasta el de la sierva que está en el molino. Morirían. Mas de los hijos de Israel no moriría ninguno si obedecían la instrucción de lo que sería el Pesaj. Para escapar de la plaga, los hijos de Israel tendrían que apartar un cordero el día 10º del mes de Abib, guardarlo por 4 días, inspeccionándolo para estar seguros de que el cordero no tenía defecto. Y al 4.º día, el día 14 del mes de Abib o Nisan, sería inmolado. Su sangre tendría que ser puesta en los dinteles y los postes de las casas. La carne del cordero sería comida asada por los hijos de Israel con panes sin levadura, hierbas amargas o maror, en la noche del 15 de Abib. Y entonces
el ángel del Eterno pasaría por las casas de los hijos de Israel sin que tocara a ninguno con muerte, porque él vería la sangre del cordero inmolado en las puertas. Y esto es una sombra profética de esa sangre que derramó Yeshua por cada uno de nosotros y que está sobre cada uno de nosotros como un sello de que nosotros somos parte del pueblo y hemos puesto nuestra fe en él. Ese día sería de celebración de la fiesta de panes sin levadura, que duraría 7 días, como hemos visto, vivido y aprendido. Y a la medianoche se escuchó un gran llanto en Egipto, pues no había casa donde no hubiera un muerto. Y no solamente de los primogénitos de los hijos, amados, de los animales también. El faraón no resiste más y deja ir al pueblo. Los egipcios apresuran al pueblo para que se marchen. Y es en, en esta situación donde se cumple otra promesa del Eterno para Abraham. En medio de ese llanto, de todavía esa oscuridad, los hijos de Israel piden oro y plata, se les entrega y salen como con riquezas de Egipto. Pero es porque el Eterno está obrando a favor de Israel o hay un trasfondo aquí. Él es un Elohim justo. Recordemos que la palabra dice que hay lluvia, o sea, bendición para justos e injustos. Él hace esto como pago por todos los años de esclavitud que vivió el pueblo de Israel sirviendo a Egipto. Y el Eterno pide al pueblo que salgan apresurados, se marchen, y estos se van desde Ramsés hasta llegar a Sucot. El Eterno ordena que todos los primogénitos de los hijos de Israel sean dedicados a él por causa de lo acontecido en Egipto, y ordena que las generaciones venideras conozcan la historia de esta salida de Egipto en la fiesta de panes y levadura, que es lo que hacemos y lo que se conoce como la Hagadá de Pesach, en donde en medio de la celebración o del recordatorio, los niños hacen preguntas y ahí se aprovecha para relatar la historia. ¿Cuál es el significado de Pesach hoy en día? En esta parashá aprendimos que se instruye y se instaura una de las, no diríamos fiesta, porque en realidad Pesach no es una fiesta, la que es fiesta es Hag HaMatzot, pero están conectadas. Pesach es un memorial. En realidad Pesach es el Cordero. Y esto debido a que marca el inicio de la libertad física del pueblo de Israel, su liberación de Egipto y el inicio del calendario religioso del pueblo de Israel. Pesach en inglés también se conoce como Passover y en español como Pascua. Como todos sabemos, después de 9 oportunidades, nada cambia ni en la persona ni en el corazón del faraón. Y quizás la única diferencia es que su corazón se endurecía cada vez más con cada plaga que pasaba. Y esas plagas, que podían ser oportunidades de arrepentimiento, en su caso simplemente eran motivo de tropiezo y endurecimiento. El faraón era obstinado, era orgulloso. Se quedó así en la historia. El Eterno anuncia la última de las plagas, algo que haría que el faraón iba a dejar salir al pueblo de una vez y por todas. Y esta es la plaga de los primogénitos. Después dice el Eterno, el faraón no se resistirá más en dejarlos ir. Sin embargo, esta plaga será diferente en algo. Los hijos de Israel deberían hacer algo para escapar de la plaga. Y es lo que hemos visto.
el Pesaj. Este memorial es ordenado en Éxodo 12 del 1 al 28 y para no verse afectados, los hijos de Israel tenían que, como ya vimos, tomar el cordero, guardarlo 4 días e inmolarlo el día 14. Su carne tenía que ser comida asada y debía inmolarse de acuerdo a la cantidad de personas. Si un cordero era mucho para una familia, debía ir donde el vecino y hacerlo con el vecino. No podía quedar nada. Y lo que quedara del cordero tenía que ser quemado. Al hacer esto, estaban obedeciendo la instrucción. Con la sangre, ellos debían entonces ponerlas con una rama de hisopo en los dinteles y postes de las casas de los hijos de Israel. ¿Y por qué con una rama de hisopo? Miren, yo me puse a investigar y el hisopo tiene una característica y es que es anticoagulante. Entonces, cuando ellos introducían, usted sabe que la sangre se coagula. Incluso cuando usted va a hacerse un análisis médico, la persona que le está sacando la sangre tiene que tener cuidado, porque si no es tratada como se debe, la sangre se coagula rápidamente. Entonces, esta rama de hisopo tiene esa propiedad anticoagulante. Cuando ellos la injertaban dentro, la sangre no se coagulaba, se quedaba líquida. Y eso permitía que ellos pudieran ponerla fácilmente en los dinteles de la puerta. Y esa sangre sería la señal, que es lo que hemos venido estudiando hoy. Nosotros tenemos sello y tenemos señales del Eterno y tenemos marca del Eterno. Y esa señal se quedaba en la puerta de esa casa, indicándole al ángel de la muerte que esa casa estaba en pacto con el Elohim de Israel. Tremendo. El ángel de la muerte pasaría por esa casa y no la tocaría. Este ángel es el referido, ¿verdad? En la escritura como el ángel del Eterno. Y él pasaría sobre aquella puerta y no tocaría a nadie. Y hoy sabemos por registros que dentro de muchas de las casas de los hebreos habían egipcios y habían personas de otras naciones. Aparte de los elementos que la escritura ordena, estaban panes sin levadura, el cordero, las hierbas amargas, y los sabios del pueblo judío instituyeron más elementos para esta celebración, como las 4 copas del vino, para recordar los actos salvadores del Eterno, que también lo estudiamos en la porción anterior. Y es bueno aclarar que la sangre únicamente se puso en los dinteles de la puerta en el Pesaj de la salida de Egipto. Usted no tiene que hacer eso hoy día. Hoy usted no puede matar un cordero porque no hay templo. Recordemos que este Pesaj fue especial. Más adelante, el Pesaj que se celebró acá en Egipto se pasa, estoy hablando más adelante, al templo de Jerusalén. Usted sí puede comer cordero en Pesaj, pero vuelvo y le digo, no tiene que poner sangre, nada de eso, en la puerta de su casa. Yeshua ya nos selló a cada uno de nosotros con su sangre. Y aquella noche tenía que ser muy importante, tenía que ser una noche de guarda. El pueblo de Israel no se podía dormir. La comida se la comieron preparados para salir corriendo. No era que ellos iban a estar relajados porque el Eterno estaba afuera haciendo lo que tenía que hacer con Egipto, no. Ellos que tenían que estar preparados a prestos para salir. Y es por esto que cuando hacemos el memorial de Pesaj, debemos hacerlo con la conciencia
y el entendimiento de saber que nosotros le servimos a un Elohim vivo, pero también que es aquel que pelea nuestras batallas. Él es el que nos trae libertad. Éxodo 22 dice, yo soy Hashem tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y es así hoy día para cada uno de nosotros. El mensaje también tiene un gran significado para el mundo entero. El Eterno está aquí con nosotros. Él es un Dios vivo, Él escucha nuestro clamor. Él es Elohim, el único, el que creó todas las cosas. Él está en todo y es todo. Y todo es parte de Él. Por misericordia, escogió un pueblo para a través de ese pueblo darse a conocer a todas las naciones. Es por eso que nuestro rol no es algo que nosotros podamos tomar a la ligera. Él no escogió a Israel porque Israel era bueno. No, amados. Él escogió a Israel como una nación que él separó para él, su primogénito, para a través del testimonio de Israel, él fuera conocido por las demás naciones. Pesach tiene un gran significado y nosotros no podemos tomarlo a la ligera. Y hay incluso una canción que se canta en Shabbat que dice, y hay un cantante judío que la canta, que es muy linda, dice, Odula Adonai Kitov Kile Olam Hasdo. Alaben al Eterno, pues es bueno, porque para siempre es su bondad. Y es así, hermanos. A través de toda la escritura nosotros podemos ver el amor del Eterno, su misericordia, su compasión. Y que a pesar de que muchas veces nos alejamos de Él, Él siempre está allí esperando que nosotros regresemos a Él. El Cordero mismo era el Pesach del Eterno. Como vamos a ver más adelante que Yeshua fue ese Cordero inmolado para traernos de vuelta al pacto. La imagen de un Cordero inocente sin mancha eran símbolos para hablar de la suprema inocencia de Yeshua, que moriría por el pecado de Israel y del mundo, aunque nunca hubo maldad, nunca hubo engaño en su boca, de acuerdo a Isaías 53:9. Cuando Juan el Inmersor vio a Yeshua, ustedes recuerdan lo que dijo, eso está en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es un animal que simboliza pureza e inocencia, sumisión, dulzura. Y así mismo es Yeshua, inocente, íntegro, sin mancha. De acuerdo a los escritos, era un hombre con una voluntad férrea y un celo por las cosas del Eterno muy grande. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto que estamos aprendiendo? De las plagas aprendemos que el Eterno da varias oportunidades para que nosotros retornemos a Él. También aprendemos cómo el Eterno pelea nuestras batallas. Y también aprendemos que realmente somos un pueblo escogido. Como dice Primera de Pedro, nación santa, pueblo separado, con real sacerdocio, con sello, señal, marca, que nos identifican como propiedad del Elohim vivo, el único Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Shabbat Shalom, queridos hermanos.
aquí la clase de hoy, la enseñanza. Espero que sea de mucha bendición para ustedes como lo fue para mí. Que tengan un hermoso resto de Shabbat.